Muchas gracias por estar hoy aquí reunidos en el encuentro de comunidad académica. Les solicito su autorización para participar en la grabación de este encuentro. Hoy se encuentra con nosotros nuestra invitada Natalia Andrea Gómez Grimaldos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ella es ingeniera química, doctora y magíster en biotecnología de la Universidad de Antioquia. Actualmente trabaja como investigadora y docente de la Universidad de Antioquia y de nuestra Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy estará con nosotros tratando el tema de lactantes galactosémicos, un tema que pusimos a consideración y nos pareció muy importante, ya que estamos en torno a la semana de lactancia materna. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y de participar de nuevo todos en esta comunidad académica. Bienvenida. Gracias. Denme un momentico. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Denme unos minuticos. Voy a compartir la pantalla y a iniciar. Muchas gracias. Sí. Ujú. Perfecto. Listo. Vamos a compartir. Yoli, ¿me dices por favor cuando ya veas por favor mi pantalla? Gracias. Claro que sí. Y para el público les contamos que pueden anotar sus preguntas, tenerlas a la mano y hacerlas al final de la conferencia. Ya estamos viendo la presentación. Gracias. Listo. Bueno, muy bien. Bueno, yo trataré, como dice Yolanda, de contestar lo máximo que pueda en las preguntas. Trataré de ofrecer el mayor pues, conocimiento siempre y cuando yo sepa defenderme en la pregunta que me hagan. Bueno, yo ofrecí el tema de bebés galactosémicos o la galactosemia para hablarles sobre este tipo de enfermedad de manera bioquímica. Y es una forma agradable, les voy a tratar de hablar de una forma agradable, pero de una manera en la que podamos conocer la parte bioquímica y cómo desde la parte bioquímica analizamos ciertas patologías o ciertas enfermedades y cómo podemos llegar a una comprensión de todos los síntomas y signos que puede tener una persona y cómo podíamos evitarlo. Entonces, como dice la primera diapositiva, la galactosemia es una enfermedad rara que necesita una detección tempranísima. Como decía en términos eugenesia, que es un término usado en genética, en biología, para caracterizar aquellas alteraciones fenotípicas que resultan por agentes externos. Voy a empezar contándoles sobre la historia de la galactosemia. En 1908, un médico llamado Van Reus describió por primera vez un paciente con galactosemia, sin darle un nombre a la patología. En 1919 encontraron 4 niños de una misma familia con la misma sintomatología. Y en 1932, un médico llamado Fanconi presentó un caso de un niño de 9 años con cataratas recurrentes y denominó a esta enfermedad la diabetes de la galactosa. Años más tarde, en 1955, dos médicos, Lee y Schauer, demostraron la acumulación de la galactosa y la galactosa fosfato y demostraron su toxicidad en los eritrocitos de los bebés. En 1956, el médico Calcar analiza y descubre qué ocurre por la deficiencia de la enzima uridiltransferasa. Ya les voy a hablar más adelante de la enzima y cuál es su papel en esta enfermedad. Más adelante, otros dos médicos, Beutler y Baluda, en 1966, describieron un método analítico y un examen muy sencillo que se utiliza para detectar la enfermedad en neonatos, inclusive hoy en día. En los años 66 a 70, Levy y Chi, unos investigadores, realizaron muchos estudios clínicos en más de 5.900.000 niños, previniendo su retardo mental e infecciones debido a la causa de esta enfermedad. Y en 1970, Merrill, con ingeniería genética, un biólogo, usando un bacteriófago láfago transductor, logra el reemplazo del gen anormal por un gen sano. No logro ahondar mucho sobre esta parte de la ingeniería genética en la enfermedad de la galactosemia, pero les hablaré del resto de las características. En 1979, otro médico de apellido Fenson inicia las prácticas con la amniocentesis
para bebés entre 14 y 12 semanas, para embarazadas de 14 y 12 semanas, para hacer un diagnóstico prenatal. Y en 1980, un médico, Hitzelman, analiza al paciente que tuvo Fanconi. En este momento, en el momento en que era paciente de Fanconi, era un muchacho, un joven de 9 años. En el momento en el que el médico Hitzelman lo analiza, ya tiene 57 años. Y en ese momento, el médico Hitzelman, debido a las cataratas recurrentes, pero no a otras sintomatologías, lo excluye como un diagnóstico de la galactosemia. Hitzelman, en 1980, actualiza la secuencia metabólica de la galactosa como un error congénito para enfermedades raras a partir de ese momento, y Boscova, en 1980, relaciona el nivel de galactosa y galactosa 1-fosfato con la evolución clínica de la enfermedad. Más adelante, fue encontrada y descrita por primera vez en Colombia por un médico conocido como Alberto Hernández Sáenz en 1983, el cual publicó su primer caso en Colombia y lo escribió en 1985. A grandes rasgos, esta es la historia de la galactosemia. Sin embargo, yo les quiero contar más sobre la enfermedad. Entonces les voy a hablar sobre los síntomas y signos clínicos que nosotros podemos encontrar en un bebé galactosémico. La galactosemia es una enfermedad que es de origen autosómico recesivo, es sistemática, afecta a todo el organismo del bebecito y generalmente siempre afecta a los recién nacidos y en los primeros días de vida. Resulta que al principio, cuando se estaban consultando, se estaban analizando los genes, se estaba tratando de mirar si era una deformidad del gen o si era un mal desarrollo genético, y se encontró que el problema de la enfermedad autosómica recesiva es porque los genes son pliotrópicos. Más adelante les explicaré qué significa esta palabra. Cuando nosotros vemos a un bebé galactosémico, los principales síntomas y signos de un bebé galactosémico es una tríada. Esa tríada es la anorexia, el vómito recurrente y la letargia del bebé. Sin embargo, algunas veces esta tríada que les acabo de mencionar es una tríada que no es muy específica y que muchas otras enfermedades pueden presentar, inclusive en otros bebés. Cuando nosotros tenemos un bebé galactosémico, yo les presento esta figurita. La galactosemia es una enfermedad que, como lo dice, da un gen pliotrópico. Ese gen pliotrópico significa que es multisistémico su efecto. Quiere decir, pliotropía significa que, denme un momentico, pliotropía significa que sus efectos son multisistémicos y diversos. Cuando nosotros tenemos un bebé galactosémico, lo primero que un bebé galactosémico muestra es rechazo al seno, irritabilidad. Y lo más importante, estos bebés por naturaleza, y por simple naturaleza, la naturaleza es hermosa y se comunica, ellos no nacen con reflejo de succión. Entonces son bebés que tienen pérdida de peso, porque a medida que ellos se alimentan, si nosotros no detectamos la comunicación del bebé hacia la no succión y rechazo al seno, porque muchas veces queremos que los bebés se alimenten, a medida que avanza y él se alimenta, avanza la toxicidad, que principalmente es eritrocitaria. Entonces, a medida que nosotros lo alimentamos, eso ocasiona retardo de desarrollo, retardo en el crecimiento, va causando hepatomegalia. Se conoce también que a largo tiempo causa meteorismo, lo que nosotros conocemos como gases intestinales y distensión abdominal. Excreción, lo que comienza a ser una excreción de orina oscura, causa múltiples infecciones, hasta sepsis, causando convulsiones y retardo mental, que a largo plazo ya es irreversible. Entonces, cuando nosotros tenemos un bebecito galactosémico, nosotros lo podemos confundir porque su primer signo es nacer con un color amarillento en su piel, lo que muchas personas podríamos tomar como muchas otras enfermedades, bilirrubina, creatinina, hiperproteinuria, entre otras enfermedades. Sin embargo, estos bebés tienen unos síntomas y signos que más adelante vamos a mirar qué tan específicos y tan en específicos pueden confundirse con otras enfermedades, como hay unos que no. La descripción de la galactosemia como tal, la galactosemia es un error innato del metabolismo de los carbohidratos y generalmente
las personas que sufren de galactosemia tienen afectada la vía metabólica de la galactosa, que se convierte a glucosa, y esto pasa por la deficiencia de 3 enzimas que participan en esta vía metabólica. La galactosemia lo que hace es que el paciente no puede descomponer la galactosa. Y el objetivo de la vía metabólica es descomponer la galactosa para llevarla al monómero o carbohidrato de mayor preferencia para nuestras células humanas, que es la glucosa. Cuando nosotros hablamos de que la galactosemia es una enfermedad hereditaria causada por la deficiencia de 3 enzimas, entonces les presento las 3 enzimas. Una de ellas se llama la galactosa sinasa, se conoce en la literatura bioquímica como GALK. La siguiente se llama galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, conocido en la literatura bioquímica como GALT. Generalmente la K se le asigna a las sinasas, la T se les asigna a las enzimas transferasas y a la última, que se llama GAL-E, se le llama la GAL-E porque es una epimerasa. Para entender mejor bioquímicamente la galactosemia, yo les voy a contar. La galactosa es un carbohidrato que nosotros inicialmente recibimos de nuestras madres o de nuestras progenitoras. Esta lactosa la conocemos en la bioquímica como el azúcar de leche. Nuestras madres, mientras nos tienen en su vientre, ellas utilizan parte de la glucosa que la nutre a ella para nutrirnos no solamente a nosotros en nuestro desarrollo como bebés, para nutrir nuestras células y nuestro crecimiento fisiológico, celular y corporal, sino que también utilizan parte de esta glucosa para almacenar la lactosa que nos va a alimentar cuando nacemos. Entonces, el hecho de que nuestras madres cojan parte de la glucosa que las nutre a ellas y que nos nutre a nosotros al mismo momento, eso es lo que muchas veces ocasiona que nuestras madres sufran de hiperglucemia eh, materna. Es decir, eso tiene un nombre en específico y se llama diabetes, no, hipoglicemia gestacional. Hipoglicemia gestacional. Es porque muchas veces nuestras madres utilizan parte de su glucosa para formar y almacenar la lactosa que nos va a alimentar cuando ya somos neonatos. Entonces, esta lactosa que nosotros inicialmente la recibimos como un alimento de nuestra madre, entra por nuestro sistema gastrointestinal. En nuestro sistema gastrointestinal llega hasta nuestros enterocitos en el intestino delgado y en los enterocitos, en los cepillos de borde que tenemos en los enterocitos de nuestro intestino delgado, tenemos una enzima que se llama la lactosa. Esa enzima que se llama la lactosa descompone la lactosa o el azúcar de leche entre galactosa y glucosa. Entonces, al descomponerla, lo hace por medio de una hidrólisis, eso quiere decir por acción del agua, y al descomponerlo en galactosa y glucosa, esta galactosa y glucosa pueden ingresar a mi fluido corporal llamado sangre. Dentro de las cuales uno de los productos de esa descomposición o de esa hidrólisis es la glucosa. La glucosa, por ser nuestra fuente de energía preferente celular basal, se va directamente al metabolismo de la glucosa. Entonces, para no alargar tanto el cuento del metabolismo de la glucosa, hace su glucólisis o se almacena haciendo gluconeogénesis, entre otros papeles importantes que tiene la glucosa en el metabolismo de los carbohidratos en nuestro cuerpo. Pero de la descomposición de la lactosa nos queda la galactosa. Y la galactosa en este momento está en nuestros fluidos corporales, ha pasado por nuestro intestino directamente a nuestra sangre y llega al hígado. Entonces, lo que debe hacer en una condición normal, es decir, en una condición de un neonato no galactosémico, es que la galactosa debe hacer un papel de gluconeogénesis, es decir, ser productora de glucosa de nuevo. Entonces, les voy a presentar las reacciones que tendríamos de manera normal sin ser un bebé galactosémico. Nosotros tendríamos la galactosa que llega a nuestro hígado y la galactosa se descompone
por medio de una enzima que se llama la galactosinasa, que necesita como cofactor el magnesio. Entonces, en esta descomposición, la galactosa se fosforila por medio de un ATP y se convierte a galactosa 1-fosfato. Cuando se ha convertido a galactosa 1-fosfato, al ser un intermediario de la gluconeogénesis que sufre la galactosa, esta galactosa 1-fosfato reacciona con un uridil fosfato glucosa por medio de una enzima que se llama la galactosa 1-uridiltransferasa y se convierte en uridil fosfato galactosa, liberando la glucosa 1-fosfato. Esta glucosa igualmente vuelve al ciclo del metabolismo de la glucosa o simplemente sirve para hacer más gluconeogénesis en el ciclo de la galactosa. En estos momentos ya les he mencionado la primera enzima. La primera enzima se llama la galactosinasa. La segunda enzima de la vía metabólica de la galactosa se llama la galactosa 1-uridiltransferasa. Y les voy a mencionar la tercera. La uridilfosfato galactosa, que es el producto de la segunda reacción de la vía metabólica de la galactosa, se convierte en el sustrato de la tercera reacción, donde una enzima llamada uridilfosfato galactosa 6-fosfato epimerasa la convierte en uridilfosfato glucosa, la cual entra al metabolismo de la glucosa. Si yo quiero volver a los comienzos de la explicación de la gluconeogénesis causada por la galactosa, el fin de la palabra gluconeogénesis es originar glucosa de nuevo. Entonces la galactosa sufrió ciertas reacciones para llegar a ser glucosa y que la glucosa entrara al metabolismo de la glucosa o de los carbohidratos en nuestro cuerpo. Por lo tanto, ese es el papel normal que debe tener la galactosa en nuestro cuerpo si no somos bebés galactosémicos. Ahora, bioquímicamente, ¿cómo podemos entender esta patología? Bioquímicamente, la galactosemia tiene un código internacional que bioquímicamente es 271.2. Voy a hablarles de la primera enzima, la galactosacinasa. Me devolveré y les quiero mostrar que la galactosacinasa es la enzima de la primera reacción de la vía metabólica de la descomposición de la galactosa a formación de glucosa. Entonces, cuando hablamos de la galactosacinasa, es decir, la GALK, estamos hablando de que la galactosa tiene que fosforilarse por medio de la acción de la galactosinasa. En primera instancia, la galactosa es una sustancia muy importante para nuestro cuerpo o para nuestro desarrollo porque ella tiene una importancia biológica debido a que ella es precursora y productora de otras muchas sustancias o moléculas de importancia fisiológica y de desarrollo. Sin embargo, si nosotros tenemos un paciente diagnosticado con galactosemia, esta persona se supone no debería alimentarse con ningún alimento que tenga lactosa o que tenga un sustrato precursor de la galactosa. Entonces ustedes dirán, si una persona no se alimenta con lactosa, es decir, un paciente con una dieta sin lactosa, ¿qué hace para producir las sustancias de importancia biológica que dependen de la galactosa en nuestro metabolismo? No hay problema, porque me voy a devolver. Resulta que si nosotros tenemos una dieta libre de lactosa, porque somos personas galactosémicas y durante nuestra vida tenemos que tener una dieta libre de lactosa, nosotros tenemos en la tercera reacción de la uridilfosfato galactosa 6-fosfato epimerasa, tenemos que la glucosa se puede devolver y producirnos galactosa metabólicamente. Es decir, nosotros no dependemos de una dieta de lactosa para tener galactosa de novo y metabólica en nuestro cuerpo. Eso lo que quiere decir es que por esta reacción que es irreversible, una persona puede vivir perfectamente con una dieta sin lactosa toda su vida y más si es un paciente galactosémico. Gracias a esta reacción se sintetizan otras sustancias que dependen de la galactosa en nuestro organismo. Entonces, como ya les hablé de la importancia de la galactosa, vamos a hacer de cuenta que la galactosa ingresa a la primera reacción
y mediada, una reacción mediada por la galactosinasa, se convierte en galactosa 1-fosfato. Esto es lo que normalmente sucedería siempre y cuando la galactosa sinasa esté con todas las cualidades y propiedades de una enzima activa y con toda la actividad que merece enzimáticamente. Pero resulta que esta enzima se expresa en el hígado, en los glóbulos rojos, en los leucocitos, en los fibroblastos, en la placenta, en los tejidos fetales y en nuestro tejido humano adulto. Eso quiere decir que durante nuestra vida, si nosotros no tenemos una intolerancia a la lactosa, que es una enfermedad gastrointestinal, pero no metabólica, mientras que la galactosemia es una enfermedad metabólica de origen autosómico recesivo, es decir, hereditario, nosotros, mientras no tengamos una galactosemia y no tengamos una deficiencia de esta enzima galactosinasa, nosotros vamos a tener nuestra galactosa se va a utilizar como precursora de muchas sustancias importantes para nuestro desarrollo y nuestro metabolismo, pero ella principalmente buscará fosforilarse para seguir la vía de la gluconeogénesis o formación de glucosa de nuevo a partir de la galactosa o azúcar de leche. Vamos a hablar de qué pasaría si nosotros tuviéramos deficiencia de la primera enzima de la vía metabólica de la galactosa, es decir, de GALK. Si nosotros llegásemos a tener una deficiencia de la primera enzima de la vía metabólica de la galactosa, lo primero que van a tener los pacientes que tengan deficiencia de esta enzima es que ellos recurrentemente van a tener cataratas metabólicas. ¿Qué son las cataratas metabólicas? Las cataratas metabólicas son la desnaturalización de las proteínas de nuestra retina. Entonces, si ustedes lo pueden ver acá, nosotros tenemos unos edemas de fibras del cristalino que se forman por la desnaturalización de las proteínas de nuestro cristalino. Entonces, yo les estoy mostrando aquí un niño que presenta una desnaturalización de las fibras de su cristalino por medio de la deficiencia de la galactosinasa. Entonces, este mismo niño que ustedes le ven esa catarata que es recurrente y se llaman cataratas metabólicas, se pueden formar desde un niño que tenga 5 años hasta una persona muy adulta. Si ustedes vieron en la historia que yo les conté, los médicos atendieron al niño de 9 años con cataratas recurrentes y volvieron y lo trataron de 57 años, casi 100. Entonces son cataratas metabólicas que por más de que se extraigan, se hagan procedimientos para evitarlas, ellas siempre van a volver a aparecer, porque eso hace parte del metabolismo innato de la persona. Entonces, acá les presento un ojo con invadido, casi ciego, una persona que ha tenido la desnaturalización de las fibras de su cristalino debido a la deficiencia de la galactosa sinasa. Esa es la primera enzima y es una forma de galactosemia no grave. Les voy a presentar la segunda reacción. Entonces yo les hablé que cuando la galactosa 1-fosfato se producía a partir de la primera reacción, reaccionaba con una glucosa uridilfosfato y por medio de esta enzima, galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, ella se transforma en uridilfosfato galactosa y glucosa 1-fosfato. Esta enzima que nosotros tenemos en este momento aquí en pantalla, esta enzima se expresa en nuestro intestino delgado, en el hígado, en los ovarios, en el cerebro, en el fibroblasto y en nuestros eritrocitos. Pero yo quiero que ustedes sepan que esta enzima o la deficiencia de esta enzima, los pacientes que tienen deficiencia de esta enzima, en especial la segunda reacción de la vía metabólica de la galactosa, desarrollan galactosa en exceso. Se los voy a explicar. Me voy a devolver a la reacción normal. Estamos en la reacción normal que tendría un paciente que no tiene un cuadro clínico de galactosemia. Si yo tengo deficiencia de la primera enzima, lógicamente voy a tener acúmulo de galactosa. Si yo tengo deficiencia de la segunda enzima, voy a tener acúmulo, no solamente acumulación de la galactosa 1-fosfato, sino de la galactosa. Entonces, si nosotros estamos hablando de la segunda enzima, estamos hablando de que en nuestros órganos vamos a tener una acumulación de galactosa en exceso, por lo cual esto se convierte en un exceso de galactosa en plasma, que se convierte en galactonato y en galactitol.
El galactitol es el alcohol que se encarga de desnaturalizar las fibras de mi retina y causándome cataratas metabólicas. Pero aparte de eso, el galactonato hace que mi ácido úrico se incremente y por lo tanto inhibe otras enzimas importantes como la glucosa 6-fosfato y la glucógeno fosforilasa, que se encargan del metabolismo de la glucosa. Y por lo tanto, en el momento en el que el ácido úrico inhibe estas enzimas, lo primero que yo voy a tener es que voy a tener un problema metabólico por la ruta y la vía de los carbohidratos, es decir, la glucólisis, la gluconeogénesis, que lo ven ustedes aquí, la glucógeno fosforilasa también se inhibe. Entonces mis células van a perder el eh, principal monómero de reserva energética celular basal y por lo tanto mis células se van a empezar a retrasar, tanto en desarrollo como en parte fisiológica, como en energía. Si nosotros tenemos una deficiencia de esta enzima, de la tercera, ya estamos de la segunda, disculpen, entonces a esta enfermedad se le llama la galactosemia clásica y es la galactosemia comúnmente más encontrada dentro de la frecuencia de la galactosemia. Entonces, la galactosemia clásica es la más frecuente y se da entre una persona, entre 42.894 personas. Normalmente, cuando una persona tiene galactosemia clásica, no solamente inhibe la ruta metabólica de la glucólisis, por lo tanto, no crea energía metabólica para su desarrollo, crecimiento y movimiento, sino que también inhibe el almacenamiento de glucógeno o la formación del glucógeno de nuevo. Por lo tanto, tampoco va a tener reservas de dónde tomarlas. Si no puede tomar la glucosa, tampoco va a tener reservas adicionales. Adicional, ya habíamos dicho que tiene cataratas recurrentes y aparte de eso tiene un acúmulo de galactosa que es tóxico para nuestro sistema. Entonces, cuando tenemos una persona con galactosemia clásica, que es lo que les acabo de describir, que es la forma más grave de la galactosemia, vemos que la persona sufre de ictericia, sufre del síndrome de Marconi con pérdida de fosfato, lo que significa que es una acumulación exageradamente grande de galactosa 1-fosfato, que es el producto de la primera reacción. Aparte de que va a tener cataratas ópticas, va a tener cataratas biliares y congénitas producidas por el alcohol. Como no lo puede metabolizar, lo que hace es que empieza a desnaturalizar nuestras proteínas. Ya les hablé entonces de la galactosemia clásica. En estos momentos me voy a volver a la reacción normal y ya les hablé de la deficiencia de la primera, de la deficiencia de la segunda y les voy a hablar de la deficiencia de la tercera. Entonces, la primera deficiencia de la galactosinasa es una forma de galactosemia leve. La segunda, de la deficiencia de la galactosa 1 uridiltransferasa, es la galactosemia clásica y la forma más severa de la galactosa. Y ahora les voy a hablar por la tercera, que es la enzima o la deficiencia de la enzima uridil fosfato galactosa 6-fosfato epimerasa. Entonces, cuando llegamos a la deficiencia de la tercera enzima, en este momento ya tenemos la última parte de la vía metabólica de la galactosa. Eso quiere decir que si la única deficiencia que tenemos es de la tercera enzima, la galactosa ha logrado cumplir parte de su vía metabólica. Es decir, parte de la galactosa se ha logrado convertir a glucosa de nuevo y ha hecho parte de esa gluconeogénesis en la cual tenía el papel original. Pero resulta que si nosotros tenemos una deficiencia de la tercera enzima, parte de la galactosa que quedó no se puede convertir a glucosa de nuevo. Esta enzima realmente la tenemos expresada en el intestino delgado, en el hígado, en los fibroblastos y en los eritrocitos. Las personas que sufren de una deficiencia de la tercera enzima de la vía metabólica de la galactosa desarrollan un déficit de la síntesis de galactosa que inhibe la producción de galactolípidos y galactoproteínas. ¿Qué quiere decir? Que esta persona va a tener un aumento muy grande de uridil fosfato galactosa, que es el sustrato de esta reacción, y va a tener un aumento muy grande de la galactosa 1-fosfato, que es el precursor de la uridil fosfato galactosa. Por lo tanto, si nosotros analizamos, esta no va a ser una forma clásica ni severa de la galactosemia, pero la persona que la sufre también va a tener síntomas similares.
como por ejemplo cataratas no recurrentes, pero va a tener cataratas que van a hacer molesta su visión. Va a tener, por ejemplo, déficit de parte de la energía de la glucosa y por lo tanto su desarrollo no va a ser igualmente normal que otras personas o otros bebés. Voy a hablar de la parte genética de la galactosemia. Y la galactosemia se hereda de forma autosómica recesiva. ¿Qué significa? Que podemos tener dos padres portadores que no manifiestan la enfermedad, pero que en sus genes, parte de sus genes son portadores de la información genética de esta enfermedad. Entonces, ellos dos, por coincidencias o por familiaridad, se unen y se enamoran y ellos tienen 4 hijos. Entonces, el 50% de sus hijos van a ser portadores, pero nunca van a expresar la enfermedad. 25% de sus hijos van a ser totalmente sanos y van a adquirir el gen de cada uno de ellos sano. Pero uno de ellos, el 25% se manifiesta en estado homocigoto, quiere decir que adquirió los dos genes defectuosos, va a ser una persona que expresa la galactosemia y generalmente la galactosemia, cuando es de herencia autosómica recesiva, tiende a ser la galactosemia clásica. Entonces, como la galactosemia es un error innato del metabolismo, cada uno de nosotros tenemos 25 pares de cromosomas en los cuales se encuentran los genes. Entonces, en el gen 17, nosotros tenemos el gen que tiene el gen para la enzima de la reacción 1 del metabolismo de la galactosa, el gen CalG. En el gen 9, nosotros tenemos el transcriptor del gen de la enzima para la segunda reacción. Y en el gen 13 tenemos el gen que expresa el gen de la enzima de la tercera reacción. Realmente una deficiencia o una alteración del cromosoma 17 y del cromosoma 13 nos llevaría a tener diferentes enfermedades, no solamente galactosemia, pero nunca serían tan graves como cuando yo tenga una alteración del gen 9, que es la que me produce la galactosemia la galactosemia clásica, que es la forma de galactosemia más crónica y más grave que tenemos. Entonces, por lo tanto, el gen de la galactosemia en el cromosoma 9 es más fuerte y es más dominante que el gen 13 y el gen 17. Entonces, generalmente las galactosemias se dirigen a las enzimas que metabolizan la galactosa, como lo acabamos de ver. Cuando nosotros tenemos un bebé galactosémico, podemos tener sospechas clínicas. Cuando yo le hablo a mis estudiantes de bioquímica sobre los bebés galactosémicos y la galactosemia, yo les hablo de que nosotros podemos tener un bebé que tiene muchas sintomatologías, algunas de ellas inespecíficas y algunas de ellas específicas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sospecha clínica, es porque tenemos un bebé que vomita recurrentemente, que rechaza la alimentación y que posiblemente tiene una depresión neurológica. Pero si nosotros hablamos de sospechas clínicas y nos enfocamos en otras muchas enfermedades, por ejemplo, en hipoproteinurias, si nos enfocamos en una creatinina alta, podemos tener posiblemente cuadros clínicos muy similares. La bioquímica inespecífica de esta sospecha que les acabo de mostrar aquí, vómitos, rechazo a la alimentación y depresión neurológica, se presenta, por ejemplo, con una disfunción hepática que nos puede causar una hiperbilirubinemia, que nos puede causar una hipoalbuminemia, que nos puede causar una deficiencia del complejo de la protombina, lo que nos puede causar más adelante problemas con la coagulación, nos puede dar una hipoglicemia, que si nosotros nos vamos a la parte específica de estos síntomas, posiblemente sea una galactosuria, que es una enfermedad, que es cuando nosotros ya estamos realmente excretando la galactosa por la orina. Otra sospecha clínica puede ser las cataratas metabólicas. Si nosotros miramos los ojitos de un bebé y realmente miramos que él está desnaturalizando las fibras de su retina, entonces empezamos a pensar que posiblemente tenga una galactosemia. Sin embargo, hay una bioquímica inespecífica que también tiene
una sospecha clínica o unos signos de cataratas metabólicas, como cuáles. La acidosis hiperclorémica también forma cataratas metabólicas, pero no recurrentes. La glucosuria también puede dar pie a cataratas metabólicas no necesariamente recurrentes. Las aminoacidurias y las albuminurias también pueden dar pie o pueden dar hecho a que se presenten cataratas. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a una bioquímica específica, podemos analizar la galactosa en plasma de ese bebé, y si ese bebé tiene una galactosa por encima del valor normal en plasma, quiere decir que ya podemos especificar que se deba a una galactosemia. Nosotros también podríamos tener sospechas clínicas por el cuadro hepático del bebé. Por ejemplo, que el bebé esté presentando ictericia, que presente el color amarillento en todo su cuerpo, que tenga una hepatoesplenomegalia, quiere decir un agrandamiento no solamente de su hígado, sino también del vaso. Y por lo tanto, este bebé, lógicamente, por la ictericia y por todo lo demás, va a tener un nivel alto de tirosina en sus fluidos corporales. También va a tener generalmente una ascitis, que es acumulación de líquido abdominal, y va a presentar una diastesis hemorrágica, que normalmente lo que nosotros conocemos como una diastesis es un trastorno de la coagulación, lo que hace que su coagulación no se dé de forma normal y por lo tanto pueda presentar hemorragias. Entonces, si nosotros tuviéramos un bebé que tiene todas estas sospechas clínicas, ahí en este momento no tendríamos una bioquímica inespecífica. Lo único que nosotros tendríamos que hacer es una bioquímica específica, mirar la galactosa 1-fosfato en los eritrocitos, y en ese momento podríamos declarar diagnóstica o clínicamente que el bebé está intoxicado en sus eritrocitos por parte del exceso de galactosa. Y por último, también podríamos tener como sospecha clínica una tubulopatía proximal con un déficit inmunitario, que lo que haría sería un acúmulo o una acumulación de galactitol en plasma y orina, y por lo tanto esto le causaría que su sistema inmunológico se deprima, y lo que puede causar que fácilmente le puede dar una sepsis o una infección por una bacteria, posiblemente E. coli. Cuando yo hablo del diagnóstico bioquímico, estoy hablando de lo que nosotros podemos determinar en laboratorio. Entonces, nosotros en laboratorio, como determinación de metabolitos, podemos a nivel de pruebas analíticas determinar la galactosa 1-fosfato en los eritrocitos y la galactosa total en los eritrocitos. Cuando nosotros tenemos o presentamos o tenemos pacientes con deficiencias de las diferentes 3 enzimas, nosotros podemos tener diferentes tipos de galactosa y se pueden presentar de forma distinta en los pacientes de acuerdo a cómo yo la encuentre en su sangre, plasma u orina. Si yo encuentro un bebé galactosémico y estoy sospechando que ese bebé es galactosémico, en este momento yo puedo ver que si él tiene galactosa en plasma elevada y en orina elevada, quiere decir que él tiene una deficiencia A, pero que en la galactosa 1-fosfato en sangre es normal, quiere decir que su deficiencia es por la GALK. Entonces, en ese momento puedo determinar que su galactosemia no es la forma severa de la galactosemia, y que lo único que este paciente va a presentar, que también no es fácil, un cuadro clínico de cataratas metabólicas recurrentes. Si nosotros tenemos un paciente que presenta galactosa en plasma y orina de forma elevada, pero que también presenta una acumulación de galactosa 1-fosfato en sangre elevada, podemos determinar que tiene una deficiencia de la enzima GALT, que quiere decir la enzima de la segunda reacción. Y en este momento podríamos determinar un paciente que es galactosémico clásico y por lo tanto la galactosemia más severa. Y si tuviéramos un bebecito al cual nosotros le analizáramos la galactosa en plasma y orina y la tuviera normal o de normal a elevada, pero que tuviera la galactosa 1-fosfato en sangre elevada, entonces tendríamos una deficiencia de la tercera enzima, que igualmente como la primera enzima no es una galactosemia severa ni tan grave como la galactosemia clásica, pero que igualmente va a tener algunos problemas y sintomatologías para su salud y su desarrollo tanto neurológico como mental. Cuando nosotros hablamos de un diagnóstico bioquímico, entonces hablamos de que cuando hacemos un diagnóstico bioquímico, de cuál de las deficiencias de las enzimas son, entonces tomamos las enzimas
las purificamos y hacemos una determinación de la actividad enzimática de cada una de ellas, sobre todo a nivel eritrocitario. Y dependiendo de los resultados que nos den esta determinación de la actividad de cada una de las enzimas, podemos determinar de forma específica y totalmente diagnóstica qué tipo de galactosemia tiene nuestro paciente neonato. Las pruebas bioquímicas que podemos utilizar son algunas, no las voy a explicar, solamente las voy a nombrar. Una se conoce como la prueba de Beutle. Esta identifica las diferentes formas de galactosemia, ya que con ella podemos determinar la actividad enzimática de cada una de las enzimas y determinar cuál de ellas presenta deficiencia. La segunda es una actividad enzimática en eritrocitos. La tercera es una hiperaminoacidemias en orina y plasma. La tercera es un hemocultivo para mirar pues, su patología o su sepsis, qué tantas infecciones bacterianas, cómo está su sistema inmunológico. Y tercero, poder determinar si el paciente tiene una hepatomegalia, quiere decir un agrandamiento de su hígado y de su vaso. Cuando nosotros tenemos un bebé galactosémico, nosotros podemos tener algunas complicaciones. Complicaciones que si nosotros no declaramos o diagnosticamos a un bebecito galactosémico y le hacemos tomar de la leche de su mamá, que es el azúcar de leche que con todo el amor ella nos reservó durante todo el periodo de desarrollo, esa misma leche que nos guardó con todo el amor del mundo nos va a intoxicar y nos puede causar algunas complicaciones de salud que no nos van a dejar tener una vida normal. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que podemos tener cuando realmente no diagnosticamos a un bebé en las primeras horas o en los primeros días de nacimiento? Si nosotros dejamos que ese bebecito se alimente y se intoxique, lo primero que este bebecito va a presentar es un retraso en el crecimiento y en el lenguaje. Entonces va a ser un niño que de crecimiento siempre va a ser un crecimiento muy por debajo del normal y va a tener dislalia, entre otras problemas de desarrollo del lenguaje. Si nosotros dejamos que avance, ese retraso ya pasa a ser neuronal y mental. Eso quiere decir que empieza a intoxicar las células del cerebro, que lógicamente por todo lo que yo les mencioné, si vimos que él inhibe las glucólisis y la gluconeogénesis y nuestras células cerebrales son glucodependientes, nuestro cerebro va a retrasarse mentalmente, va a tener dificultades para la orientación, quiere decir que va a ser una personita que va a depender de otra persona toda la vida, va a tener problemas en su percepción visual por el hecho de que va a tener problemas de cataratas recurrentes debido a la desnaturalización de las fibras de la proteína de su retina. Como es una enfermedad que se desarrolla en una vía metabólica directamente en las células hepáticas, posiblemente a largo plazo va a ser una persona que presente cirrosis y debido a todas estas complicaciones es una persona que va a tener un sistema inmunitario deprimido y por lo tanto fácilmente presentar sepsis. Generalmente presenta sepsis por E. coli y a largo o complicaciones no muy largas puede ser un paciente que se nos muere. ¿Cuáles son los posibles tratamientos de un paciente que tiene o que se declara como galactosémico? Lo primero, una dieta totalmente sin galactosa. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que tenemos que retirarle es la leche materna y por lo tanto esta se tiene que reemplazar por otras leches que hoy en día están en el mercado como la leche de soya, como leches que ya se han determinado y son especiales para este tipo de bebés. Entonces, de ahí en adelante, a partir de que este bebecito se le quita la leche materna, a esta personita se le declara una dieta sin leche y sus productos derivados por todo el resto de su vida. Y este es el tratamiento más idóneo y que si nosotros logramos determinar un bebecito galactosémico, lo determinamos en sus primeras horas de vida y nunca lo dejamos que se intoxique, va a ser una persona que va a tener una vida totalmente normal, simplemente que va a tener una dieta sin galactosa, sin lactosa y sus productos derivados. ¿Cuál es la prevención de este tipo de enfermedad? La detención genética de los portadores. Es la mejor prevención que hay. Hoy en día, en clínica tenemos una prueba que se llama tamizaje neonatal ampliado y hace parte de la identificación temprana de más de 60 enfermedades congénitas para la detección masiva y tratamiento temprano de enfermedades potencialmente catastróficas en neonatos. Esta es la figura de cómo se toma, se hace con una lanceta, se hace una pequeña punción en el pie del bebé
y se toman las goticas de sangre, se ponen en el papel y este papel se manda a la prueba. Y esta prueba nos va a dar una identificación temprana de 60 o más enfermedades congénitas. Las enfermedades que puede declarar una prueba de tamizaje neonatal ampliado son más de 60 enfermedades. Acá se las presento. Entre otras, unas muy importantes y que pueden ser igual o muy tóxicas para el paciente, la acidemia malónica, el hipotiroidismo congénito, la fibrosis quística, la galactosemia Barante-Duarte, entre otras la galactosemia clásica que hace parte y la fenilcetonuria clásica. Entonces, en este caso, lo único que yo les quiero presentar es que si nosotros sabemos y sabemos declarar, sabemos identificar que un bebecito galactosémico, inicialmente lo primero que nos va es hablar, si es un pacientico que apenas nace, rechaza el seno de su madre, si es un pacientico que no tiene su reflejo de succión, que es un pacientico que se muestra irritable si lo quieren hacer tomar lechecita, entonces lo primero que yo debo pensar es que si este bebecito me nace medio amarillo y tiene una irritabilidad y no quiere tomar del seno de su madre, debo pensar que lo primero que debo hacer antes de darle el seno de su madre es hacer una prueba para determinar si este bebecito es galactosémico. Si eso lo logramos en corto tiempo, digamos en un lapso de horas, lograremos salvarle la vida y que esta persona pueda defenderse el resto de su vida de una manera muy normal. Bueno, entonces esto es lo que yo les quería presentar como la galactosemia desde el punto de vista bioquímico, clínico y por sintomatologías, las referencias bibliográficas que utilicé para adecuar la historia de la galactosemia a nivel del tiempo y galactosemia como tal en sus fuentes, en su sintomatología y entre otras. Y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Natalia. A pesar de ser un tema tan complejo, pienso yo que se entendió bastante. Abrimos la sesión de preguntas. ¿Algún compañero tiene preguntas? Y yo, Claudia, sigue, por favor. bueno, pues un tema que me parece muy importante y me interesa mucho, mucho porque las, las mujeres, pues cuando nacen sus recién nacidos, uno podría encontrar muchas dificultades para que se dé esa motivación a la lactancia materna. Yo quiero preguntarle a la doctora que desarrolló muy bien el tema, ¿cómo como enfermeras puedo, pues me dijo que la ictericia, pero digamos que me puede aproximar a pensar que de pronto es galactosemia? Lo digo porque a veces estamos frente a servicios donde puede ser paladar hendido, donde puede ser un frenillo corto, donde puede ser múltiples razones por las que el bebé no se pega, incluso hasta emocionales, donde empiezo yo a sospechar cuando eso pasa, porque por ejemplo con el reflujo también puede pasar que tenga un paladar hendido y lo que esté haciendo es acumulándome la leche debajo del paladar y luego va y me vomita. Entonces, sí, también es importante recalcar pues que nos explicaste que también con alfa-fetoproteinuria, ¿cierto? Con estos exámenes intrauterinos se puede diagnosticar. ¿Qué podemos hacer nosotras ahí en ese escenario? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque yo la he discutido, llevo más o menos discutiéndola desde el 2011 con los estudiantes de enfermería, sobre todo los que son auxiliares de enfermería y ya son practicantes. Es muy bonito porque en el 2011 se presentó el primer caso de un bebé galactosémico en la CUP y fue noticia nacional. Recuerdo que salió por el noticiero Caracol. Y creo que lograron diagnosticar al bebecito como galactosémico, es decir, es un bebecito que va a requerir de una alimentación especial y muy costosa, por cierto. Lo que tú me dices es verdad, y por eso yo presentaba un cuadro donde yo presentaba que hay muchos síntomas y signos que son inespecíficos y que yo, lógicamente, tengo que tener una serie de síntomas y lo único que a mí me puede dar una respuesta es la bioquímica específica. Es decir, en el momento en el que yo determine que este bebecito está histérico, que este bebecito está vomitando,
si yo ya lo he, porque yo a una personita o un bebecito con paladar hendido lo puedo examinar y puedo determinar muchas cosas con su observación, pero a un bebecito galactosémico, lo primordial es que este bebecito va a empezar a tener problemas de confusión, es decir, él lógicamente no va a ser un bebé normalito, no va a ser un bebé que lógicamente te mire, no va a ser un bebecito que si él se está intoxicando o que ya viene un poquito intoxicado, él va a ser una personita que va a estar como cuando nosotros tenemos una personita que se ha desmayado o ha convulsionado, entonces él no va a tener el mismo reflejo ni va a me va a sostener la mirada de la misma forma que un bebé normal. Entonces, cuando yo tengo un bebé que no quiere tomar del seno, que es ictérico, que tiene vómito, pero lo más importante, que rechaza tajantemente el seno de su madre, es porque lógicamente él sabe que esto que está tomando le hace daño. Y el cuerpo es muy, en la naturaleza maravillosa. Estos bebecitos nacen, dice la literatura, que estos bebecitos nacen sin el reflejo de succión, precisamente porque ese reflejo de succión, el no tenerlo, los protege en cierta manera de intoxicarse más de lo que, pues, en lo posible. Gracias, doctora. Ujú. Excelente, sí. Sí, estaba aquí analizando que definitivamente la importancia de la valoración es clave para identificar las manifestaciones iniciales, las de toxicidad y, por supuesto, ojalá sea antes de la identificación de lesiones orgánicas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta del parte del público? Yo la hay una ahí en el chat. Dice Juliana Andrea, ¿será esa? No había mirado, muchas gracias. Por acá dice, ¿considera que se deberían establecer protocolos de valoración a los recién nacidos para determinar este tipo de alteraciones? Pregunta la profesora Sirley. Bueno, creo yo que lo último que yo presenté es un examen neonatal ampliado que se hace ahora. Se hace, creo que entre los primeros días, si no hasta el quinto o sexto día de un neonato, si no es porque tengo entendido que hay clínicas donde se hace en el menor tiempo posible para poder determinar si el bebé tiene alguna complicación. Este examen Ma. neonatal ampliado. Ay, ¿me están escuchando? Sí. Sí, sí, señora, qué Ok. pena. Este examen neonatal ampliado, esto hace parte de hoy en día de muchas clínicas, pero hay clínicas que no lo tienen implementado. Entonces, para mí sería muy importante no solamente hacer hacer masivo el uso de este examen neonatal ampliado, sino que en lo posible, como le he escuchado yo a algunas de las personas que están en clínica, se haga en el menor tiempo posible de acuerdo a las capacidades pues de la clínica y pues de todo su rutina, ¿no? Su diario vivir. Sí, sí, señora, totalmente de acuerdo. Andrea Bedoya pregunta que o sea, ante la sospecha de un bebé galactosémico y mientras se realizan las pruebas apropiadas, que nos determine el diagnóstico, ¿con qué producto podemos alimentar al bebé? Bueno, en el mercado hoy en día existen muchas leches alternativas para bebés lactosémicos. Existen leches de arroz, existen leches de soya y existen productos especialmente para bebés lactosémicos. El costo es supremamente alto, aunque si la gente, como yo creo saber quién es Juliana Andrea, creo que alguna vez lo discutimos, si la gente supiera que muchos de esos productos se hacen con materiales vegetales como por ejemplo el arroz, muchos de las que nosotros usamos que son la leche de semillas, ¿cierto? De semillas que son las que se están utilizando hoy tipo veganos, esos pueden ser muchos de los productos que podemos reemplazar sin tan alto costo como los productos que venden en el mercado, que son a base de soya y a base de arroz. Listo. Sí, se entiende, por supuesto, la necesidad de cambiar la alimentación del lactante. Totalmente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Por acá están escribiendo que gracias por la capacitación, un tema muy importante y en términos aplicados a nuestra profesión. Totalmente de acuerdo y agradecimientos. Muchos agradecimientos por estar esta tarde con nosotros. Pues yo les pido en realidad unas disculpas porque traté de ser lo más clara posible. Hay partes de las reacciones bioquímicas que, aunque uno trata de hablarlas, ahí tiene su complejidad, pero bueno, yo espero que lo hayan entendido de la mejor manera. Lo más importante de entender es que cuando vimos la vida metabólica es que si hay una enzima, se presenta el acúmulo y el acúmulo da toxicidad, y eso es lo que causa la galactosemia. Entonces espero que les haya gustado y espero pues que me lo hayan podido entender. Claro que sí. Sí se entendió, doctora. Muchas Perfecto. gracias. Listo. Feliz tarde para todos. Nos Bueno, vemos dentro de 8 días en el segundo encuentro de comunidad académica. Estará de invitada la profesora Laura Tobón con el enemigo que está en tu bolsillo. Gracias. Feliz tarde para todos. listo. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.